Vamos con lo que ha ocurrido el día de hoy. Un juez penal ordenó la aprehensión de 4 personas arraigadas, presuntamente relacionadas con la desaparición de 12 jóvenes en el Bar Heaven de la Zona Rosa el pasado 26 de mayo. Se trata de Luis Alberto Rodríguez Ledesma, el mochino, uno de los dueños del establecimiento, del jefe de seguridad Gabriel Carrasco y Lizarriturri, alias El Diablo, de Andrés Stuart Jonet González y de Brenda Angélica Casas Contreras. Se espera que en las próximas horas los 4 sean consignados ante el juez acusados de secuestro agravado. El procurador de justicia del Distrito Federal, Rodolfo Ríos Garza, informó que esta semana se reunirá con los familiares de las 12 personas desaparecidas sobre las declaraciones de Ernesto Espinosa Lobo, dueño del Bar Heaven, quien aseguró que cuando ocurrió el levantón estaba fuera del país. El procurador dijo que ya se investiga dicha situación. El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Luis Werman Zaslav, confió en que con la información confidencial que les ha llegado tras el anuncio de una recompensa por 10 millones de pesos y con las investigaciones de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, se resolverá el caso de los 12 desaparecidos en el Bar Heaven. Dijo que la información recabada en las más de 30 denuncias recibidas por este organismo hasta el viernes pasado ya es analizada por la Procuraduría para determinar si hay datos concluyentes que permitan ubicar a los jóvenes. Hasta el día de hoy confío en que nuestras autoridades realizan las investigaciones y los procedimientos que se deben hacer para tratar de regresar de nuevo a estos 12 jóvenes de reunirnos con sus familias. Este lunes, hablando de la violencia en las elecciones, mire usted, este lunes hombres armados balearon la casa del candidato del PAN a la alcaldía de Tlalnepantla, Carlos Triana. Informó esto en Veracruz, informó el senador veracruzano Fernando Yunes. En tanto, el fin de semana pasado, la candidata del PRI a diputada local por el distrito de Tepozcolula, en Oaxaca, Rosalía Palma López, fue víctima de un atentado. Dispararon más de 30 tiros contra la camioneta en la que viajaba, en el que murió su esposo, Efraín Cruz Bruno, y su asistente, también era su sobrina, Talía Cruz Ibáñez. La candidata resultó herida. Según testimonios, el ataque ocurrió el sábado a la altura de la población de San Juan Tepozcolula, cuando un vehículo compacto se emparejó a la camioneta en la que viajaba la priista y les dispararon. Ese día, la Procuraduría de Justicia de Sinaloa reportó el asesinato de Antonio Loaiza Zamora, de 19 años, hijo de uno de los coordinadores de campaña de la coalición Transformemos Sinaloa, formada por el PRI y el Partido Verde. También fue hallado el cuerpo de Francisco Navarro Montenegro, dirigente fundador del Partido Cardenista Coahuilense, en un tramo carretero del municipio de Arteaga y en Coahuila. Metros más adelante estaba el cuerpo de otra persona cuya identidad se desconoce. Mientras tanto, el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango, Javier Mier, informó que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional participarán en la vigilancia de la jornada electoral del próximo domingo, sobre todo en la comarca lagunera. Dijo que se ha reunido con autoridades de seguridad pública de los 3 ámbitos de gobierno, en las que se han ofrecido garantías de seguridad para que este 7 de julio salga la gente a votar. El Pacto por México y los acuerdos políticos están en riesgo si los gobernadores priistas, con la anuencia del gobierno federal, intervienen en las elecciones del próximo domingo, afirmó el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero. Es su estrategia, pero sí estamos muy conscientes de lo que está en juego. No solo es el pacto, es todo el futuro de nuestro país, es todo el clima político que se puede enrarecer, deteriorar, crispar de una manera que sea muy difícil de recuperar los niveles previos que hemos construido en la colaboración del Pacto por México. Eso es lo que está en juego.
Dijo que la reunión días atrás con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y los 14 gobernadores de las entidades donde se realizarán comicios, dice Madero que fue un show, pues hasta el momento no ha sido atendida ninguna de las 67 denuncias por probables delitos electorales. El gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, acusó que la pasada administración, la de Andrés Granier, no pagó las pensiones alimenticias que se descontaron a maestros por mandato judicial por estar divorciados o separados de su pareja. Dijo que hace 15 días fue informado sobre ese nuevo adeudo del que no precisó el monto, que se suma a los llamados pasivos contingentes que no se registran como deuda pública por parte de la Secretaría de Hacienda. Nadie sabe en realidad cuánto se llevó el señor Granier. El señor Granier y su equipo, porque no es solamente él. El gobierno de Sonora no tiene facultad para intervenir. Esto es de risa loca. El gobierno de Sonora dice que no tiene facultad para intervenir en el bloqueo de la carretera federal 15 México-Nogales en Bican, tomada desde hace más de un mes por opositores a la construcción del acueducto Independencia. El secretario general de Gobierno del Estado, Roberto Romero López, aclaró en conferencia de prensa que no es su facultad desalojar y dar libre tránsito porque se trata de una ruta federal. Sin embargo, expuso que el gobierno de Sonora continúa en pláticas con los manifestantes que mantienen las protestas y bloqueos desde el 28 de mayo pasado. Así que, si usted sabe, puede hacer lo que quiera ahí en una carretera federal en Sonora, que el gobierno del estado lo va a permitir. En Nuevo León, el presidente Peña Nieto aseguró que gracias a la confianza que proyecta México en el extranjero, este 2013 será el año en que llegue la mayor inversión extranjera directa, superior, dice, a los $40,000 millones, que será la más alta que se haya registrado en el país. Al atestiguar anuncios de inversiones millonarias de 2 empresas extranjeras que operan en Nuevo León, el presidente afirmó que las razones para tener certeza en la inversión son las condiciones macroeconómicas favorables, la fortaleza institucional y el consenso político y social para impulsar las grandes transformaciones. En el acto, una de esas empresas que invertirán en Nuevo León, la empresa Lego Operaciones México, su director Hans-Peter Krausen anunció que su empresa invertirá $125 millones en su planta de Salinas Victoria, creando 1,000 empleos directos y 300 indirectos. Los especialistas en economía del sector privado, consultados en junio por el Banco de México, ajustaron nuevamente a la baja su estimación de crecimiento para el Producto Interno Bruto 2013, al ubicarlo en 2.84%. 0.12% menos que la encuesta de mayo, y este es el menor nivel para el crecimiento de la economía desde septiembre del 2011. En las imágenes internacionales, el ex técnico de la CIA, Edward Snowden, solicitó asilo político a Rusia, informó el cónsul ruso en el aeropuerto internacional de Moscú. Explicó que la activista de Wikileaks, Sarah Harrison, que viaja con Snowden, entregó su formulario a un consulado ruso en la zona de tránsito del aeropuerto de Moscú. Poco antes, el presidente Vladimir Putin señaló en rueda de prensa que si Snowden quisiera quedarse en Rusia, debería cesar sus actividades contra los intereses de Estados Unidos, al tiempo que insistió en que el ex técnico de la CIA no es un agente ruso. Ante esto, Snowden dijo que sigue siendo libre para dar a conocer nuevos datos sobre el programa de espionaje de Washington. En una carta enviada al gobierno de Ecuador, dijo que Estados Unidos lo persigue ilegalmente por revelar su programa de vigilancia electrónica y agradeció a Quito por ayudarlo a llegar a Rusia.
El periódico británico The Guardian reveló que los servicios secretos de Estados Unidos espiaron a la misión de la Unión Europea en Nueva York y otras 38 embajadas, entre ellas las de México, Francia, Italia, Grecia y Japón, según los documentos filtrados por el propio Snowden. En tanto, los socios europeos, que se espió de México, el consulado en Nueva York y la embajada mexicana en Washington. En tanto, los socios europeos de Estados Unidos advirtieron que el presunto espionaje contra sus sedes diplomáticas es inaceptable y debe detenerse de inmediato. Japón informó que también pedirá explicaciones a Estados Unidos. En respuesta, el presidente Barack Obama prometió a los líderes europeos que les ofrecerá explicaciones sobre este espionaje en cuanto su equipo haya terminado de examinar toda la situación. En el segundo día de protestas en las principales plazas de Egipto para exigir la renuncia del presidente Mohamed Morsi, los enfrentamientos entre islamistas y opositores han dejado 20 muertos y se reportan más de 700 heridos. En tanto, las Fuerzas Armadas de Egipto dieron un ultimátum de 48 horas a las fuerzas políticas para que asuman su responsabilidad y logren un acuerdo. El ejército señaló que anunciará una hoja de ruta para el futuro y supervisará su aplicación si no se realizan las reivindicaciones del pueblo en ese plazo. Tras las masivas protestas, los titulares de turismo, telecomunicaciones, asuntos parlamentarios, medio ambiente y recursos hídricos presentaron su dimisión y pidieron la caída del régimen, ya que Morsi no ha respondido, dicen, a las demandas del pueblo. Por otra parte, el director y el subdirector del Instituto de Obras Religiosas, mejor conocido como el Banco del Vaticano, presentaron sus renuncias en medio de nuevas revelaciones sobre el escándalo financiero en la institución. Paolo Cipriani y Massimo Tulli entregaron sus renuncias 3 días después del arresto del monseñor Nunzio Scarano, quien trabajaba en un importante cargo contable en la administración financiera del Vaticano y al que se investiga por tratar de ingresar 20 millones de euros a Italia sin informar a las autoridades aduaneras.